En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inspira, Señor, nuestras acciones y ayúdanos a realizarlas para que en ti comience y en ti termine todo aquello que hacemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, comenzamos nuestro curso respecto de la Divina y Santa Eucaristía. Es un curso que va al corazón de nuestra identidad de católico. Creo que no hay cosa más católica que un ostensorio. Existen millares de denominaciones protestantes en el mundo. Ninguna de ellas, cero, ninguna de ellas cree en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Y nosotros católicos creemos. Y creemos a tal punto de dar nuestra vida por esta fe. De los primeros mártires del Brasil, los mártires de Uruaçu en la Ribera Norte, brasileros desde el inicio de su historia creyeron firmemente en la Divina y Santa Eucaristía, a punto de perder sus vidas para defender la presencia de Jesús en la Eucaristía. A los gritos de ¡Viva el Santísimo Sacramento! Nuestros mártires murieron en manos de calvinistas que no aceptaban el gran escándalo que es la Eucaristía. La Eucaristía es nuestra identidad, el verdadero corazón de nuestra vida católica. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía nada puede ser vulgar, normal. Todo es superlativo, todo es grande. ¿Por qué? Porque es el propio Dios que se hizo carne que está presente en la Eucaristía. Es el propio Dios presente y físicamente presente. Eso es lo que creemos. Esta es nuestra fe católica y esta es nuestra fe que ha escandalizado a los incrédulos desde el inicio. Ahora, cuando yo digo desde el inicio, tú quedas pensando así, allá en los primeros siglos, ¿cierto? No. Desde el inicio quiere decir desde que Jesús vino a este mundo. Mira, antes mismo de Jesús instituir la Eucaristía, un año antes de la última cena, la Eucaristía ya escandalizaba. Es el famoso capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Si vas allá al Evangelio de San Juan, descubrirás que el Evangelio en sí, en el capítulo 6, está diciendo que estaba cercana la Pascua, fiesta de los judíos. Así que Jesús, después de multiplicar los panes, andar sobre las aguas, comienza su famoso discurso del pan de vida. Y él usa palabras así bastante contundentes, de tal forma que las personas que escucharon ese discurso empezaron a cuestionarse. Versículo 52. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede él nos dar su carne a comer? Y Jesús entonces, solo para realmente enfatizar, para que ellos comprendan que aquello no era una metáfora, él dijo, Amen, amen, lego himin. En latín, amen, amen, dico vobis. Traducido al portugués, generalmente se traduce en verdad les digo, pero amen, amen es mucho más que en verdad. Amén quiere decir firme. Dios es nuestro amén. Dios es nuestra roca firme. En realidad, yo les digo, Jesús no está de juegos, no está haciendo metáforas, no está contando historiecitas.
No está ni siquiera usando parábolas. Jesús dijo, en verdad les digo, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y para que nadie crea que la cosa no es eso en verdad, Jesús todavía usa la palabra verdadera. Mira el versículo 55. Jesús está hablando de la Eucaristía de la forma en que los católicos creen. Mira, tú que lees la Biblia, pero que no eres católico, yo quiero invitarte a que te escandalices con lo que Jesús está diciendo, porque realmente esa fue la reacción de los primeros discípulos cuando escucharon eso. Mira lo que está diciendo. Realmente mi carne es verdadera comida. Regar sarxmu aleces etin symbrosis aleces. Quiere decir verdadera comida. Y él dijo, y mi sangre es verdadera bebida. Y el versículo 56, para convertir el asunto aún más concreto, él dijo sí, quien come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ahora tú dices así, pero es comer. Es una metáfora. No, Jesús usa un verbo incluso medio truculento. Él dice sí. Ho, trogon, muten sarca. Trogon, o sea, la palabra es onomatopéyica, quiere decir movimiento de los dientes, ¿no? Trogo, es delacrear con los dientes quien come mi carne. Jesús está siendo bien expresivo. Y frente a un discurso duro como este, ¿qué es lo que pasó? Los discípulos empezaron a abandonar a Jesús. A partir de este momento, versículo 66, muchos discípulos se alejaron y no más andaban con él. Viendo que los discípulos se estaban yendo, Jesús se da vuelta a sus apóstoles, a sus 12, a sus primeros sacerdotes, aquellos que él en el plazo de un año, o sea, en la Pascua del año siguiente, iba a ordenar sacerdotes en la última cena. Y les pregunta, ¿ustedes no se quieren ir también? ¿Ustedes también me quieren abandonar? Así que viene esa famosa frase de San Pedro. ¿Y dónde iremos nosotros, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ahí, generalmente la gente para de leer aquí. Pero el capítulo no para aquí. Jesús entonces recuerda, ¿no fui yo quien los escogió a ustedes 12? Con todo, uno de ustedes es un diablo. Y él hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, pues ese uno de los 12 iba a entregarlo. Miren, gente, faltando un año para la muerte de Jesús en la cruz, Judas ya había perdido la fe. ¿Y había perdido la fe cuándo? En la Eucaristía, en el discurso del pan de vida. Miren que la doctrina de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica respecto de la Eucaristía, siempre fue un punto de división, siempre fue una piedra de tope, un escándalo para las personas débiles en la fe.
Y exactamente por causa de este escándalo es que Dios viene en nuestro auxilio muchas veces con intervenciones, con milagros. Tal vez no exista fiesta más católica que Corpus Christi. Católicos adornan las calles, hacen tapetes de flores, porque Dios va a pasar. Dios va a pasear en las calles de nuestra ciudad, en el ostensorio. Es un momento divino, un momento único en nuestra liturgia. Y esta fiesta de Corpus Christi nació exactamente porque Dios vino en auxilio de un sacerdote que dudaba, un sacerdote que tal vez fuera a caer en la misma situación de Judas. Fue en 1264. Un sacerdote que vivía en Praga, en la Bohemia. Él fue peregrinando a Roma y ciertamente estaba ya con sus dudas de fe. Era una época en que había empezado a desparramarse por la iglesia unas herejías que dudaban de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Durante 1000 años, la cosa más sólida, más obvia, la iglesia tanto de Oriente como de Occidente, siempre la iglesia creyó evidentemente en la presencia de Jesús en la divina y santa Eucaristía. Era una verdad incontestable durante 1000 años. Prácticamente no hubo herejías que colocaran en duda la presencia de Cristo en la Eucaristía. Era una unanimidad, podríamos decir. Pero algunos herejes comenzaron a explicar la presencia de Jesús en la Eucaristía de una forma extraña. Y eso, claro, la herejía se desparrama como una enfermedad infecciosa. Y algunos padres comenzaron a dudar. Este Pedro, de la Bohemia, fue peregrinar a Roma, quizás fue a pedirle a los apóstoles San Pedro, San Pablo, pedirles la fe, fue a pedirles que revigorasen su fe. Así que en el camino de regreso, él pasó por Orvieto, donde en la época residía el Papa Urbano IV, y allá en Orvieto, él ciertamente debió haber visto al Papa, audiencia, y entonces volviendo a casa, él pasó en una ciudadcita vecina de Bolsena, y en la cripta de Santa Cristina, él fue a celebrar la misa. Quién sabe qué dudas debió haber tenido, delacerado el corazón del padre Pedro. El hecho es que él, en el momento de la fractio panis, en el momento en que el sacerdote quiebra la hostia por la mitad, recibió de Dios una gracia. Al partir la hostia, él vio frente a sus ojos derramarse sangre y sangre en abundancia sobre el corporal, sobre la toalla del altar. Frente a aquel milagro, el padre Pedro quedó estupefacto. No tenemos más noticias de él, no sabemos qué fue lo que pasó con él. El hecho es que las personas de allá de Bolsena inmediatamente mandaron noticia al Papa, que estaba en Orvieto, que había ocurrido un milagro. Y entonces juntaron aquellas toallas del altar junto con el corporal y junto con la hostia consagrada y fueron en procesión en dirección a Orvieto. El Papa, a su vez, habiendo recibido la noticia, vino él también en procesión en dirección de Bolsena, y en medio del camino él encontró aquel milagro eucarístico. Estaba ahí Jesús de facto
en la especie, en la apariencia del pan, pero en un pan marcado con un milagro, mostrando que era solo apariencia de pan. Jesús estaba ahí en verdad, y el milagro era todo aquel sangre, sangre humana, sangre verdadero, sangre que estaba ahí abundantemente en el corporal y en las toallas. Frente a este milagro, el Papa Urbano IV pidió a Santo Tomás de Aquino, nadie más ni nada menos que Santo Tomás de Aquino, gran teólogo, gran poeta, que compusiera un oficio para una nueva fiesta, una fiesta a ser colocada en el calendario litúrgico, la fiesta de Corpus Christi. Fue así que Santo Tomás de Aquino compuso el oficio y la misa de Corpus Christi, y me gustaría leerles a ustedes un fragmento de la famosa secuencia de Corpus Christi, Laudación, en que Santo Tomás de Aquino explica a nosotros. Podríamos decir que él explica al padre Pedro ahí de la Bohemia, al padre que dudó, en qué es que consiste verdaderamente nuestra fe. Dogma datur Christianis. Es un dogma que es dado a los cristianos. Quod in carnem transit panis, et vinum in sanguinem. O sea, que el pan, él pasa a ser el cuerpo, la carne, y el vino pasa a ser la sangre. Y dice a nosotros, al padre Pedro, quod num capis, quod num vides, animasum firmat fides preter rerum ordinem. O sea, lo que tú no comprendes, quod non capis, lo que tú no ves, simplemente miras la hostia y ves solo la hostia. Dios hizo un milagro al padre Pedro para que él viera, pero Dios no va a hacer esto en todas las misas. Así que quod non vides, animosat firmam fides. La fe se afirma de forma devota, de forma con verdadera, un acto de sumisión animosa, que es algo que está ahí y que trasciende el orden de las cosas, preter rerum ordinem. Así que dirías así, pero padre, está bien, usted está dando el ejemplo de un milagro medieval, una cosa medieval. Que en la Edad Media vinieran con esa ideología de que Jesús está presente en el pan, que Santo Tomás de Aquino creía en eso, en esa historia de transubstanciación, etcétera, etcétera. Todos sabemos que eso era una herejía de los católicos. No, hermano. Déjame leerte. Está publicado por Paulus en la colección de Patrística, que tú tienes el volumen número 3, que es Justino de Roma. San Justino Mártir. San Justino escribió, por allí en el año 150, 2 apologías dirigidas al emperador Antonino Pío. Número 66 de la primera apología, San Justino muestra con toda claridad que la iglesia no quedó católica, no se convirtió en católica, no es como los protestantes creen. Protestantes dicen así, la iglesia era iglesia de los apóstoles, maravillosa, hasta que vino Constantino en 313 y desgració todo porque hizo a la iglesia católica, o sea, una mezcla de cristianismo con paganismo, porque se convirtió en la religión del imperio, del emperador, una especie de mezcla religiosa, más o menos como tenemos hoy Ubanda, que es una mezcla de catolicismo con
ritos afro, brasileros, el candomblé y con sus manifestaciones. Así que catolicismo sería esa mezcla, porque el cristianismo puro con el paganismo. Así que claro, todo se distorsionó, se desvirtuó. Bueno, ¿quién dice eso? Simplemente es alguien que es un ignorante y no conoce la historia de la iglesia, o entonces es simplemente alguien de mala fe. Es un deshonesto y no merece atención, sea por una cosa o por la otra, o porque tú eres un absoluto ignorante y no debemos dar oídos a personas ignorantes, o porque tú eres absolutamente deshonesto. Lee la Apología de Justino. Estamos en el año 150 en que él escribe al emperador. Miren, entiendan que es el año 150. Año 150, una persona que tuviera, qué sé yo, 60, 70 años, hubiera con 20 años de edad conocido al apóstol San Juan, o sea, es inicio de la iglesia. Y Justino era proveniente ahí de la tierra de Jesús, nació en Samaria. Estaba escribiendo al emperador y le dijo en el número 66 de su primera apología: mira qué cosa más fantásticamente católica. Incluso sirve para corroborar la fe, fortalecer la fe de los católicos que están así medio en duda. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía. Mira, es San Justino hablándole al emperador pagano, explicando qué es lo que los cristianos hacen en la misa. Misa que, por cierto, describe como la misa de hoy, o sea, con la liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Tú reconoces claramente la descripción de la Santa Misa. Es la misa que nosotros vamos todo domingo. Él dice: de él, o sea, de este alimento, Eucaristía, nadie puede participar sino aquel que cree ser en verdaderas las cosas que enseñamos. Así que, primero, no debe comulgar quien es hereje, tienes que tener la misma fe, la fe católica. Así que, número uno, requisito número uno para comulgar, tienes que tener fe. Y si ya fue lavado en el baño para la remisión de los pecados y regeneración, quiere decir, tienes que tener fe y tienes que ser bautizado. Y tienes que estar en estado de gracia. ¿Por qué? Porque Él dice: y que viva de forma como Cristo transmitió. No está ese asunto de que, la Eucaristía es para todos. Eucaristía es para quien vive de cualquier forma, no hay problema. Año 150. San Justino está diciendo lo que San Pablo dijo en la carta a los Corintios: quien come y bebe cuerpo y sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Ahora miren cómo la fe católica está aquí desde el inicio. Porque no tomamos estas cosas como pan y bebida comunes, pero así como por la palabra de Dios, Jesús Cristo, nuestro Señor, se hizo hombre y tomó carne y sangre por causa de nuestra salvación, así también fuimos enseñados de que por la prédica que contiene las palabras suyas, o sea, las palabras de consagración, aquel alimento bajo el cual recayó la acción de gracias es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Y de este alimento son nutridos nuestra sangre y nuestra carne a través. Puso en sus comentarios, que son llamados de evangelios, los apóstoles transmitieron que Jesús les ordenó lo siguiente: tomando pan y dando gracias, dijo: hagan esto en memoria de mí, este es mi cuerpo. Y así él sigue su apología
explicando todo al emperador pagano. Así que, mis queridos, comenzamos este curso con una gran alegría. La alegría de que creemos en lo que Jesús nos enseñó. Más allá de que muchos cristianos puedan abandonar a Jesús, Él nos pregunta, ¿y ustedes no se van a ir también? Jesús viene en nuestro socorro con milagros eucarísticos, con el dogma y enseñamientos de la Santa Iglesia, con reflexiones teológicas, con testimonio de santidad de tantas personas que a lo largo de esos 2000 años vivieron de Eucaristía y que celebraron el santo sacrificio de la misa. Nuestro curso quiere pasar por todo eso dando gran fruto espiritual. Iremos juntos a intentar comprender mejor el gran misterio de cómo entonces es que Jesús está presente en la Eucaristía. Esta es la primera parte. Después iremos a entender por qué es que aquí, en el momento de la consagración de la misa, Jesús no está solamente presente ahí, es renovado de una forma misteriosa el sacrificio de la cruz, el sacrificio redentor que nos salvó. Segunda parte. Y en la tercera parte iremos a ver cómo es que podemos comulgar con fruto, con reverencia, devoción y creciendo espiritualmente. Todo este curso es para afirmar nuestra fe en la Eucaristía, pero también para sacar un fruto espiritual. ¿Cómo vivir la presencia de Cristo? Primera parte, transubstanciación, en las visitas al sagrario, adoración. ¿Cómo vivir este misterio? ¿Cómo vivir la devoción a la consagración de la misa? Segunda parte. Aquel santo sacrificio, ¿cómo es que yo puedo crecer espiritualmente y tomar parte del sacrificio de la santa y divina liturgia? Y finalmente, en la tercera parte, cómo comulgar dignamente y devotamente. Así que este curso que sea verdaderamente para ti, para no solamente algo que haga con que tu fe sea animosa y firme, pero también sea camino para el cielo. ¿Por qué? Porque quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, unidos a Cristo. En esta vida, unidos a Cristo, en la gloria del cielo. Que Dios te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.